Bueno, buenos días. Muchas gracias por la invitación para esta jornada. La verdad que es un placer poder participar de esta jornada del IPCBA. Hoy vamos a hablar de la parte de nutrición, charlar un poco sobre la nutrición de la invernada, básicamente orientado a sistemas mixtos, un poco que son asociados a esta región donde sucede la jornada, ¿no? Y el campo en el cual se desarrolla. Bueno, cuando hablamos de alimentación o de nutrición de invernada, obviamente hay, tanto a nivel regional como a nivel país, hay un sinnúmero de combinaciones de alimentación del ternero, desde el destete hasta la venta, ternero o ternera, en los cuales usan distintos tipos de recursos de alimentación, desde recursos de alta calidad, ni bien se desteta, hasta rastrojos de cultivos agrícolas que son producto de estos sistemas mixtos. En esta presentación acá se ve un pequeño esquema, no vamos a entrar en detalle, pero las cuales son las vías que sigue la invernada dentro de los sistemas regionales y locales. Básicamente, ¿qué vía de ellas tomará? Si va hacia corrales de terminación o más o menos grano, más o menos pasto, va a depender en gran parte de cada sistema o cada campo en particular, y además va a depender con cierto rango de variación de acuerdo a los precios o costos de los productos de los alimentos, ¿no? con que cuenta el establecimiento o la zona, ¿no? Y el contexto de precios de alimentos nacional e internacional, ¿no? Que es lo que hace que muevan los precios. Así que bueno, como para arrancar y ejemplificar un poco en números, vamos a ver un poquito lo que son algunos costos de alimentación. En este caso los expresamos en términos relativo al costo a lo que vale un kilo de novillo, un kilo de invernada del mercado de Liniers, como para tener una idea con las distintas fuentes más clásicas de alimentos o recursos clásicos de alimentos de la invernada en la zona, ¿no? Entonces, básicamente, como vemos, a la derecha de esta figura, lo más costoso son los granos, que tiene un valor de un 77% de lo que vale el índice de novillo, de kilo de novillo del mercado de Liniers, hasta ayer. Y bueno, el resto de los insumos de alimentación, si se quiere, que podemos contar, son relativamente mucho más baratos, ni hablar cuando nos vamos a lo que es la base de pasturas perennes en los sistemas con rotación mixtos, y también lo que son verdeos, y cuando entramos a utilizar más mecanización, los costos como son los picados o los vinificados reservas, los costos aumentan. No obstante, dentro de lo que es forraje voluminoso, los costos de alimentación, lo que cuesta hacer un kilo de carne es sensiblemente menor a lo que cuesta con un concentrado un grano, lo cual es bastante obvio, ¿no? Pero bueno, en este momento, justo donde está más tirante la relación gordo-grano, digamos, entonces es un momento donde por ahí hay que empezar a contextualizar los valores de cada recurso, ¿no? Por eso, en base a eso, puse una coctelera como de acuerdo al mix que vamos a poder armar dentro de cada sistema de invernada, vamos a tener un determinado costo. Cuanto nos vayamos hacia mayor utilización de grano, el costo va a ser mayor. Cuando nos vayamos hacia mayor posibilidad de utilizar forraje dentro de la recría, los costos van a ser menores, ¿no? Algo que es importante en lo que es la nutrición de la invernada es tener claro que todas las etapas, desde el inicio de la invernada hasta la salida como venta, son importantes. En los sistemas que algunos son comunes, donde tienen la posibilidad de tener cría, también hay que prestar atención al impacto que puede tener la alimentación del ternero en la cría para poder tener ventajas durante la invernada. En este sentido, a modo de resumen, un buen manejo de la cría nos permite tanto en la gestación, de la nutrición en la gestación, o nacimiento de destete, o sea, la etapa temprana, podemos tener ventajas entre 14 y
40 kilos más adicionales al destete, lo cual eso va a impactar, y como vamos a ver más adelante, se va a reflejar en la cadena de engorde de invernada, ¿no? La segunda etapa importante, ya entrando en la invernada, que es el ternero de destete, ahí es la primera etapa, que es la recría invernal, que es el momento más crítico, donde tanto el animal como los recursos son críticos. El animal está en una etapa donde está en pleno crecimiento, en donde requiere de un buen desarrollo y una buena tasa de crecimiento. Acá mostramos un poco, en forma muy resumida, trabajos previos nuestros o hechos por otros grupos, en donde la invernada, la recría de la etapa invernal, que es la que mayor impacto tiene en el sistema, debería tener ganancias de peso diarias no inferiores a 400, 500 gramos y no superiores a 1 kilo por día de ganancia de peso. Eso beneficia en la ganancia de peso posterior, en lo que son la etapa primavero-estival, beneficia en un mayor desarrollo muscular con área de ojo bífero mayor, mejor engrasamiento más precoz, a más altura, etcétera, etcétera, de lo cual es un beneficio para lo que sigue en cuanto a la terminación o al engrasamiento. Así como un cartelito acá a la derecha, tenemos una pequeña resumen. Si bien uno en la recría invernal quiere buenas ganancias de peso, no restricciones de crecimiento, tampoco nos podemos ir a ganancias de peso excesivamente altas. Haciendo un análisis de modelación o de regresión en base a las ganancias de peso, cómo influyen las ganancias de peso de invierno sobre las de verano, observamos que por cada gramo, por encima de los 800 gramos de ganancia de peso en la recría invernal, tenemos una pérdida en la ganancia de peso primavero-estival de medio gramo. O sea, conviene ir a buenos ritmos, pero no pasarnos sustantivamente en la ganancia de peso, porque eso va a afectar negativamente la producción en la etapa que sigue, que es la etapa más barata, sobre todo en los sistemas que van a pasto durante la recría de verano, ¿no? Después la etapa de engorde, donde, bueno, ahí tenemos alternativas que vamos a ir viendo de aquí en más, ¿no? A modo de ejemplo, acá ponemos un sistema, cadenas de alimentación, ya arrancando del ternero, terneros que vienen bien, terneros que vienen sufridos, cómo pueden ser las invernadas, con inviernos, recrías invernales con verdeo de invierno, o cualquier alimento de buena calidad, voluminoso con silo, o pasturas, o sea, más restringidos, y ahí donde van a la primavera y al verano con pasturas de buena calidad o forrajes de buena calidad. Esto es parte de un trabajo de 3 años que se da en la zona, en el experimental, con grupos de Grupo CREA, y después las terminaciones tanto a corral o a pasto, ¿no? A modo de ejemplo, haciendo una síntesis, desde el destete, que sería donde se inicia la invernada, o sea, la recría en la etapa de invernada, ya si nosotros venimos con buena alimentación del ternero, más pesado el ternero que entra, o sea, que quiere decir que tiene mejor alimentación, ya tenemos un plus de 17 kilos al inicio, para llegar al fin del invierno con 50 y pico kilos más. Estos son datos reales, en los extremos, ¿no?, de alimentación, o sea, el extremo superior sería bueno, y el extremo inferior una alimentación bien restringida, y llegamos al fin de la etapa de pastoreo con ventajas de casi 40 kilos en favor de los sistema que tiene una buena nutrición durante todo el ciclo, sin pasarse de ganancias de peso excesivas en invierno, pero en promedio tenemos casi 40 kilos de ventaja. Y al fin del corral tenemos una ventaja de 50 kilos más, lo cual significa novillos de 450 contra novillos de casi 500 kilos en novillo pesado, ¿no? En este caso, a fin de la etapa de pastoreo, el que viene con buen ritmo de ganancia de peso durante todo el ciclo, desde que entró al sistema de invernada, ya es un novillo que puede salir de campo sin necesidad de corral. Obviamente que tiene otro valor, pero es un recurso importante, por eso venir con buenas ganancias durante todo el ciclo es importante. Los terneros bien alimentados temprano tienen ventajas.
El caso de alto es alto, alimentado con buen plano nutricional al pie de la madre. Fíjense lo que sucede con los porcentajes de novillos de las tropas que están más gordos, mejor engrasados, a la misma fecha. Fíjense que más del casi el 70 y pico, 80% de los novillos en los que tuvieron buena alimentación pre-destete están con mayor engrasamiento, mayor espesor de grasa, mayor proporción de animales engrasados y mayor espesor de grasa, y además algo que es importante, que es el rendimiento indirectamente, el área de ojo bife, que es un indicador de desarrollo muscular, ¿no? Y al momento de venta es algo que tiene sus ventajas, ¿no? Al momento de valorar la res. Bueno, acá un poco en base a estas cadenas y a la combinación de costos y precios, se hace una pequeña simulación sobre el costo que tiene, cuánto gasto en cada uno de estos sistemas en cuanto a kilos de novillo con comida, equivalentes kilos de novillo que tuve que gastar, consumí para darle de comer, ¿no? Y tenemos terminación de ese novillo con 415 a campo, que dijimos 415 kilos, y después todas las combinaciones de estos planos previos ejemplificados anteriormente, con novillos muy pesados, casi de 500 en promedio, y novillos de 450, perdón. Y estos son los gastos en kilos de alimentación, o sea, lo que es el costo de alimentación fue X pesos, eso se divide por el precio del kilo vivo de novillo de Liniers y nos da un número en kilos de carne que gastamos, que nos consumimos, de lo que ganamos en la producción para darle de comer, ¿no? Entonces, fíjense cómo el de campo es un novillo interesante, aunque el precio en el mercado obviamente es menor, pero nos gasta 79 kilos de carne para hacer 229 kilos en todo el ciclo, ¿no? Además de salir antes, ¿no? Los novillos más pesados, ya tipo exportación, ya con precios que están poniéndose firmes, etcétera, nos gastamos prácticamente el doble o un poquito más del doble en kilos de carne para ganarle 300 y pico, 200, casi 300 kilos en promedio en todos los ciclos. A ver, esto no quiere decir que no se pueda hacer uno u otro, son estrategias y la idea es visualizar un poco o mostrar cómo son los costos en términos de cuántos kilos gano y cuántos kilos me cuestan ganar esos kilos en cada animal, ¿no? En este caso, la alimentación, como es pura pasto, nos consume un tercio de los kilos producidos, que es el novillo que vale menos, obviamente, pero es un novillo que es más barato. Cuando entramos a utilizar terminaciones de corral, por ejemplo, como son estos casos, ya en promedio, si bien oscila, el costo de alimentación representa el 50% de los kilos producidos. No es un mal número igual, esto estamos hablando de corrales de 60 a 90 días en promedio, dependiendo del novillo, pero bueno, sigue siendo un buen número, ¿no? Que nos queda todavía un margen, si uno lo ve, aunque usemos corral o usemos grano, nos queda un margen económico, ¿no? Gastamos 160 aquí, la mitad se nos va en comida, pero queda todavía la otra mitad para renta. Es cierto que también a esto hay que sumarle como un costo pesado o importante, es la relación compra-venta, que se gasta unos 30 a 40 kilos de esos kilos que tenemos ahí, ¿no? Bueno, vamos rápidamente al uso en los sistemas base pastoril con complementación de concentrados o picados o reservas. Vamos a ver un poco tres puntos generales para ir desarrollando. Primero es el uso del pasto, luego las suplementaciones y luego los corrales, ¿no? Bueno, cuando hablamos de uso del pasto hay conceptos muy viejos, muy antiguos, que si uno presiona mucho sobre el consumo hacia abajo de esto es una planta de alfalfa, un cartoon de una planta de alfalfa, si uno ejerce presión al animal, lo obliga a comer hasta abajo, obviamente que lo que come acá abajo la calidad va a ser muy inferior, que en muchos casos no va a ganar peso, va a perder peso, y no va a estar en las expectativas que necesitamos para estos sistemas que estábamos viendo hoy, que tenemos que andar en ganancia de 600, 700 gramos por día en promedio, ¿no? Entonces, esto es un planteo importante, la asignación o el uso, la intensidad de uso. Fíjense que el bocado, estos son bocados, estos pequeños cilindros, el bocado es mucho más rendidor para el animal, entonces come mucho más por cada bocado y puede optimizar su consumo, ¿no?
a medida que vamos avanzando hacia comer más abajo, bajamos en calidad, porque acá arriba la mejor calidad de la pastura, y además en cantidad del consumo de bocado. Nosotros hicimos un trabajo hace varios años, este caso es para verdeos de trigo, en donde muestra la ganancia de peso, en este eje, la ganancia diaria de peso en gramos por día y los kilos acumulados por hectárea, o sea, la producción por hectárea, ¿no? En relación a la asignación, al pasta asignación es cantidad de kilos que le toca a cada animal en la pastura por día, ¿no? De materia seca. Básicamente lo que muestra que 15 kilos, o sea, más o menos un 15% del peso del animal, sería un punto óptimo para tener las mayores ganancias de peso y la mayor producción por hectárea, que es lo que estamos buscando. Por la hectárea la tierra tiene su valor y el costo de usar la tierra también está en optimizar la productividad por hectárea, ¿no? Después, otro aspecto que por ahí se nos da circunstancialmente o frecuentemente, perdón, en los sistemas de invernada es no siempre contar con la calidad ideal de la pastura, ¿no? Aunque el recurso sea bueno. Entonces, bueno, un manejo, muñequeo que podemos ir haciendo es ver la asignación o darle más disponibilidad o menos disponibilidad para que el animal pueda obtener la ganancia que deseamos. Acá, a modo de ejemplo, es un resumen de un trabajo australiano. Básicamente que tenemos en azul son ganancias diarias de peso de 400 gramos por día y 800, en rojo son 850 gramos de ganancia de peso por día. Si yo tengo una dieta de altísima calidad, un pasto de muy bueno, el 75% de digestibilidad, con disponibilidad de pasturas relativamente bajas, que son 600 kilos de pasto por hectárea, podemos tener 400 gramos de ganancia de peso tranquilamente. Ahora, si queremos ganancia de peso de 850, 1.200 kilos de disponibilidad de pasto es adecuado para tener 850 gramos. Vamos a ir en contraste a una caída en digestibilidad como es la que se presenta acá, a la derecha, donde qué disponibilidad necesitamos. La pregunta es qué disponibilidad necesitamos para tener ganancia de peso de 400 y 850 gramos si queremos con una pastura que tiene 68, o sea, bajó en calidad. Entonces, simplemente aumenta la disponibilidad y podemos tener, básicamente en este caso, más del doble, pero podemos mantener, asignándole buena disponibilidad, podemos mantener una ganancia de peso objetivo para el sistema, ¿no? Cuando nos vamos a digestibilidades ya más inferiores, solo se puede obtener ganancias de 400 gramos con disponibilidades muy altas, pero ya no alcanzamos porque ya la calidad está limitada, ¿no? Es una forma práctica de ir manejando de acuerdo a la categoría y necesidad de la categoría y a la calidad de la pastura, también con disponibilidad, no solo apuntando a buscar calidad, que sería lo ideal, ¿no? Bueno, el otro punto que habíamos dicho, el tema de suplementación, lo que es suplementación. Rápidamente, los meses más efectivos en suplementación son los meses de otoño-invierno, donde tenemos mejores respuestas y más eficiencia a la suplementación energética, ¿no? Básicamente donde las eficiencias son buenas, 5 o 6-1. En cambio, cuando nos vamos a la primavera, donde los crecimientos y la disponibilidad y la calidad del forraje es buena, la suplementación con grano es mucho menos eficiente. Básicamente lo que hace es sustitución. Sustituye pasto por grano, nos come menos pasto y reemplaza el pasto ese por grano. Pero las ganancias de peso, los crecimientos no mejoran, ¿no? En promedio. Bueno, hasta ahí venimos con lo que son los concentrados. Otra práctica interesante y dentro de estos modelos que mostré al principio, que se utiliza es la suplementación de verdeos con suplementos de reservas forrajeras tipo picados de sorgo, picado de maíz, de planta entera, que son forrajes voluminosos con buen contenido de energía, si se hace a tiempo. En general, este tipo de suplementación en la invernada nos aumenta la carga, ¿no? Con aumentos importantes dependiendo de cuánto presionemos el uso del verdeo, cuánto le asignemos del verdeo o de la pastura, y la otra es que nos puede aumentar la producción de carne por hectárea significativamente. Lo que en general, cuando suplementamos estos forrajes de buena calidad,
se da que no tenemos mejoras en la ganancia de peso individual, porque ya el verdeo o la pastura de buena calidad per se ya sostienen ganancias de pesos buenas, de 1 kilo, de 800, de 700 gramos, ¿no? En general, no hay diferencias significativas, aunque puede aumentarlo cuando, por ejemplo, el caso de los verdeos estén desbalanceados y necesiten de energía disponible para poder optimizar la ganancia de peso. Bueno, ahora pasando de lo que es pasto a pasto y suplementación, ahora pasamos a lo que es encierres, en el caso de situaciones donde se dispone de picados o no se dispone de campo y se dispone de otros tipos de recursos para alimentar. Bueno, algunos datos promedios generales de algunos trabajos con raciones a base de concentrados, grano y un suplemento proteico, que puede ser grano de maíz o grano entero de maíz con un suplemento de speller de girasol o un balanceado con concentración proteica o lo que fue un concentrado, para limitado de modo tal que tengamos ganancia de peso cercana a los 700 gramos. Y la otra es una ración de 80% de silo con corrección proteica, también con speller de girasol, de soja, lo que fue en su momento el negocio, para animales jóvenes. Esto hay que tener en cuenta y prestar atención de no utilizar nitrógeno no proteico, porque sobre todo en las primeras etapas de los primeros 2-3 meses post-destete, donde la eficiencia va a ser afectada por el uso de urea, por ejemplo, como nitrógeno no proteico. A posteriori sí se puede usar en cantidades, pero siempre, obviamente, todas estas cosas consultando al profesional. Bueno, otro tema dentro de lo que es encierre, terminación combinada de silo y grano, un poco ante la suba o la relación grano como es grano kilo de carne un poco más tensa, con los valores de maíz o de la cebada de 200 y pico dólares por tonelada. Por ahí surge la inquietud de decir, bueno, ¿qué pasa si combina un poco? De hecho, se están dando ciclos de terminación combinados, ¿no? El caso es un trabajo donde se utilizaron un silo con poco grano, ¿no? Con 24% de grano el silo, y se le fue agregando, le agregaron grano hasta 66% de grano, ¿no? Y bueno, básicamente lo que se observa es que con agregados de un 34% adicionales, podemos tener ganancias de peso arriba del kilo y con el 66%, 1 kilo 200, 1 kilo 300. En cuanto a eficiencia de conversión, fueron a partir de acá, el 34 fueron similares, lo cual nos permite tener una oportunidad de una ración con 50% de grano en total entre lo que aporta el silo y lo que aporta el grano extra, y obviamente con una corrección proteica, y tener niveles de engorde y engrasamiento adecuados. Y de este modo abaratar el costo de terminación que por ahí es más sustantivo, ¿no? En lo que, para ir terminando ya, lo que es corrales, los corrales como complemento de estos sistemas mixtos a base de verdeos, pasturas, algunos usos de rastrojo o combinaciones, en general estos corrales cortos, de por lo menos como mínimo 60 días, cuando uno los analiza dentro del sistema o dentro de esta cadena, como vimos en los ejemplos de cadenas de alimentación, no impactan tan negativamente sobre el sistema en términos económicos y nos permiten sí asegurar un grado de terminación y uniformidad más constante y predicción de la terminación, ¿no? Acá en este tipo es interesante el uso de raciones con grano propio, donde ahí el costo de venta se reduce, o sea, los gastos de comercialización del grano se reducen, más un concentrado para terminación, un concentrado para corregir proteínas, minerales, que tenga modificador de la fermentación también, y bueno, y evitar problemas de acidosis y de empachos, ¿no? Estos sistemas con tolva autoconsumo o se puede utilizar también en sistemas de distribución diaria de grano todo concentrado. También se puede introducir fibras y silajes, no en los hilos estos autoconsumos, sino como veíamos hoy en la slide previa, donde agregando pero mezclando con un mixo, ¿no?
algo de silo. Bueno, para ir terminando, en general una adecuada nutrición y manejo en todas las etapas de la invernada, la invernada también es importante verla desde la cría. Los terneros bien alimentados pre-destete son superiores, o es superior en todo el ciclo de invernada. Eso lo venimos evaluando en varios ciclos de estos ensayos de distintas etapas, donde siguen teniendo comportamiento superior en quilaje y en eficiencia. Después, una adecuada recría invernal permite aprovechar el pasto de primavera para el crecimiento y engrasamiento. O sea, si nosotros llevamos con novillo, en el caso de machos o en el caso de la ternera, llega bien a fines de invierno y primavera, se termina pasto, pero en el caso de los machos, un buen desarrollo es llegar a 280, 300 kilos a fin del invierno, permite que después termine con mayor quilaje hacia fines del verano y otoño, y reducir las etapas de engrasamiento a corral o lo que fuere, donde las dietas son de mayor costo. Y otro tema interesante es que animales bien recriados son más eficientes, aún siendo pesados, ¿no? Que esos son datos importantes de trabajos ya probados. Entonces, es ahí hacer hincapié en el caso de la buena recría, ¿no? Y finalmente, la inclusión del pasto en los sistemas de alimentación locales o nacionales en general, sobre todo en esta coyuntura, tanto sea por reservas forrajeras o por pasturas o verdeos que son de bajo costo y nos permiten buenas recrías. Ese es un punto crítico en el número, o en los números económicos, particularmente al menos en esta coyuntura, ¿no? Bueno, muchísimas gracias y quedo abierto a preguntas.